Hola, ¿cómo están? Es la hora del Evangelio. Es la clase número 6. Vamos a hablar sobre pecado. El pecado. El pecado que dice la gente en el mundo y el pecado de la Biblia son diferentes. El pecado del que habla la gente sería más el ámbito legal. Difiere en cada país, pero hay leyes en cada país. Se habla de crimen. Tiene que dar cuenta de su crimen. Y está la ética, la moral, varía un poco dependiendo del país. Pero el concepto del pecado en la Biblia es muy diferente. Podría ser parecido, pero el pecado de la Biblia es lo que tenemos que saber exactamente. El pecado que dice Dios. En hebreo se dice ata, hata. La palabra hata en hebreo, ¿qué significa? Estar fuera del parámetro de Dios, fuera del estándar de Dios. El pecado, la Biblia, el pecado que dice Dios, que determina la Biblia, es estar fuera del estándar de Dios. Estar fuera de Dios, como una flecha que ha sido disparada incorrectamente. Hace mucho tiempo la gente usaba flechas, ponen una meta, luego van y verifican dónde llegó la flecha. Si no está apuntando al lugar exacto, al blanco, significa que salió de su dirección. Esto es el pecado. Otro término, awon, el salirse del estándar de Dios. Salirse. Si está el tren y están las vías, tiene que ir por las vías. Pero si el tren se desvía, sale, ocurre un accidente. Awen significa estar fuera del estándar de Dios. Este es el pecado según la Biblia. Otra palabra, pesha, es contrariar, rebelarse contra la voluntad de Dios. Es ir en contra de la palabra de Dios es pesa. Si hablamos, en resumen, lo que significa pecado, el concepto es salirse del objetivo de Dios, salirse de la voluntad de Dios, de su parámetro. Tiene ese significado. Salirse del estándar de Dios significa que tiene un corazón diferente al de Dios, está fuera de Dios. El demonio ha entrado al corazón del hombre y lo ha trasladado al mundo del mundo propio. Esto es el pecado. El pecado es salirse de la voluntad de Dios.
salirse del corazón de Dios, ese corazón se ha corrompido el corazón del hombre. En Romanos 1:28 y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Los dejó a que hagan cosas que no convienen. Algunas personas no pueden entender. Dios debería de hacer que la gente viva bien, con bondad, porque los dejó hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. ¿Por qué Dios dejó que los hombres pecasen? En Romanos 1:28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. O sea, que los dejó pecar. La gente puede preguntarse por qué Dios los dejó pecar. Debería de no hacerles pecar. En Romanos 1:28, la gente no se da cuenta que es reprobada. Muchos piensan que yo estoy aprobado, yo estoy bien, soy decente, tengo algo bueno, puedo hacer el bien y esperan mucho de sí. El diablo ha hecho que el hombre confíe en sí, espere algo de él mismo y los humanos son engañados y no conocen su verdadera imagen, piensan yo soy decente, yo soy pasable, tengo algo de bueno. Esperan cosas de uno, confían en sí mismos y no pueden abandonar ese corazón. Por eso piensan que yo soy decente y tratan de vivir bondadosamente, pero luego no son así, no llevan esa vida. Hacen continuamente lo malo. Yo quiero el bien, quiero hacer el bien, quiero vivir bondadosamente, quiero hacer el bien, pero el bien no sale. Si no, el mal que uno no quiere sale y uno se percata de ello. Uno piensa, yo quiero hacer el bien. Mucha gente desea hacer el bien, tiene la intención. Yo no quiero pecar, yo quiero hacer el bien. Y piensan que ese deseo de querer hacer el bien es el bien en sí. Debemos saber, en Romanos 7, dice, en el 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. En el 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el bien está en mí, pero no el hacerlo. Dice que no tengo la posibilidad de hacer el bien. El hombre desea hacer el bien, pero no tiene el poder de hacerlo.
Inclusive es que el pecado que no quiere se le manifiesta. El pecado nos controla. Romanos 7:23, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Quiere hacer el bien, pero el resultado es arrastrado por el pecado. Y así uno se siente vacío, no sabe qué cosa. La gente se cree decente, pasable. ¿Qué hay que saber? Yo no soy bueno. Para creer en Dios, debemos conocer qué clase de personas somos. Deben entender que no tienen el bien. Yo no soy apto, no soy competente. Yo deseo el bien, pero debemos saber que no podemos hacer el bien. Como los humanos no conocen su imagen, Dios les deja hacer lo malo y el pecado se revela. Romanos 1:29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversión, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Desde adentro, lo que sale del corazón es malos pensamientos, lujuria. En Marcos 7 dice igual. No lo inmundo contamina al hombre, sino lo que sale del mundo, eso contamina al hombre. En Marcos 7:21, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Estas cosas están en el hombre, están escondidas, pero cuando algo ocurre, esto sale a la luz. Somos gente inepta. Dios nos quiere enseñar que que tenemos falencias, y al ver el pecado que sale de mí, uno piensa, yo me creía muy bueno, pensé que era decente, pero esto, lo sucio, malo, sale de mí. No tengo nada bueno. Yo pensaba que era competente, pero no lo soy. Y Dios quiere que descubramos eso, y Dios nos deja que pequemos. Cuando Adán y Eva aceptaron la palabra de la serpiente, cambiaron sus vidas. En Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios, los que quieren apagar la ira de Dios con lo malo, con lo deshonesto que sale, la injusticia. La injusticia va en contra de la palabra de Dios. Y esta injusticia viene de la carne, del corazón del humano. El pensamiento que está en el hombre se interpone con la palabra de Dios.
La vez pasada compartimos, Naamán quiso ser curado y llegó hasta Israel y él le dijo, el profeta le dijo que tiene que ir a bañarse 7 veces en el Jordán. Pero Naamán siguió su pensamiento, en mi pensamiento, y con su pensamiento rechazó la palabra de Dios. El pensamiento del hombre rechaza la palabra de Dios. La tierra estaba vacía, desordenada, y las tinieblas sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1, 2. Entonces, donde había confusión y tinieblas, llegó la luz de Dios. Y las tinieblas no pueden cohabitar con Dios. Pero sobre el agua, el Espíritu de Dios estaba merodeando. A veces el agua se interpone para que la palabra de Dios no pueda entrar a nuestro corazón. Es el pensamiento. Los pensamientos humanos hacen que no aceptemos la palabra. Por eso, la ira de Dios le está hablando a la gente que se interpone, que interrumpe el Evangelio. Hay que dejar a un lado el pensamiento humano y negarlo y aceptar la palabra de Dios. En Génesis 1, 2, capítulo 1, versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dios tenía un motivo por el cual crear al hombre. Dios creó al hombre para glorificarse. Para la gloria de Dios han sido hechos los humanos. Es nuestro deber dar gloria a Dios. En Isaías 43, 21, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. ¿Por qué Dios creó al hombre? Es para que cante, me alabe, me adore. Es alabarle, cantarle. Para eso fue que cantábamos himnos. Es la misión que nos dio al crearnos. Para que cantemos a Dios. Pero Adán y Eva, después de comer del fruto del bien y del mal, su vida cambió. En Romanos, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envenenaron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Romanos 1, 21. Conocían a Dios, pero no glorificaron a Dios ni le agradecieron, se volvieron vanos. Se cambió el lugar del amo. Se envanecieron. Se cambió. Su corazón se entenebreció. Mucha gente conoce a Dios, sabe de Dios, pero no le agradecen, no le glorifican. Mucha gente.
Muchos no le alaban a Dios, no le agradecen, son engañados por Satanás. Si conociéramos a Dios de verdad, no habría nadie que no le glorificaría a Dios, no habría nadie que no le agradezca a Dios. Dios nos dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es la voluntad de Dios. Pero la gente ora y agradece, son vidas cambiadas. Se quejan, así son. En vez de pedirle a Dios, uno sigue su pensamiento, su manera. No agradecen a Dios en todo. Es engaño de Satanás. Es el corazón del hombre. Y están surgiendo así. Dios nos ha hecho para que seamos agradecidos y felices todo el tiempo. Podemos ver eso en la Biblia. Si supiéramos exactamente, estaríamos siempre felices. Pedirle a Dios. Agradecer en todo. Podemos vivir así. La gente que ha sido engañada por Satanás se vuelve vana, con ideas vanas, con oscuridad en su corazón. Romanos 1:23, vamos a ver. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Deberían de glorificar a Dios, pero lo cambiaron por estatuas, por ídolos de animales. Idolatraron. Lo han cambiado. No le glorifican a Dios. En el versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Alaban más cosas, alaban a las criaturas y no al Creador. El hombre quiere establecerse, confía en sí, y es como que nos pone Satanás más ídolos para que adoremos a los ídolos. Señores, vamos a ver Isaías 1:4, capítulo 1, versículo 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. El hombre se ha convertido en pueblo cargado de maldad. No puede hacer el bien y no puede salir esa fuerza. Porque la simiente, era mala, no era buena. Y dimos frutos de acuerdo a la simiente. Mucha gente dice que los seres humanos son buenos. De repente hay algo malo, pero también tienen un poco de bien. Un poco de bien y un poco de mal. Muchos piensan así. Y la Biblia nos dice exactamente, en el hombre solo hay maldad. Es descendiente de pecado. Es la simiente mala. Hijos corruptos. Uno no puede hacer el bien. Se tienen que dar cuenta de eso. En Romanos 3:4 dice, de ninguna manera, antes Dios sea
Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Los hombres son mentirosos. Todos se desviaron, a una sola se hicieron inútiles y no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Si piensan que ustedes no entran aquí, están equivocados. No hay ni una persona buena en el mundo. No hay nadie que haga el bien, porque la simiente es mala, es igual. Podemos saber el árbol mediante el fruto. El árbol de pera salen peras. Según su especie, el árbol da frutos. Y el hombre tiene una simiente mala. Solamente el mal sale de ahí. Debemos saber eso. En Génesis 6:5 dice, Jehová, Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Qué vio Jehová? La maldad del hombre y que su plan siempre era malo. Todos sus planes eran malos, siempre, todo designio. Uno puede pensar de repente, a veces yo soy bueno, a veces me sale bien. No, porque el origen es malo. Ese mal puede salir en cualquier momento. Todos los designios de su pensamiento no son malos de vez en cuando, sino son malos siempre. Si sabemos esa palabra, Génesis 6:5, van a poder dejar a un lado las expectativas que uno tiene de uno mismo. Ah, no tengo nada que esperar de mí. Soy una semilla mala. ¿Qué podríamos esperar de una persona que es mala? Debemos saber que nada podemos esperar. En Salmo 58:3 dice, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Los malos, el humano, desde la panza de su madre, estaban lejos de Dios. Eso pasa. Algunos dicen, bueno, uno nace bueno, pero como el ambiente es malo, el mundo es perverso, por eso la gente se hace mala, se ha corrompido. Algunos dicen eso. O dicen que nace bueno, pero es por la situación que es malo. Hay mucha gente que piensa así, pero no es así. Salmos 58:3 nos vamos a fijar. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. El malo ya se alejó de Dios desde la matriz por causa del pecado, ya estaba lejos, ya nace por el camino equivocado y habla mentira. Desde nacimiento nosotros nos desviamos. La Biblia nos aclara eso, con certeza. No nos dice que nacimos buenos y que luego nos volvimos malos. Dice que ya nacimos como impíos desde la matriz. En Salmo 51:5 dice, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Cuando David testificaba,
Él dijo, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Dice que ya desde la matriz de mi madre fui malo, fui concebido en pecado. Nacimos pecadores. No es que nacimos bien y pecamos y luego nos hicimos pecadores. La gente piensa que se hizo pecadora por haber pecado. No es así. Ya desde nacimiento hemos nacido con el pecado y así uno comienza como pecador. Y luego ya en la vida uno peca. Y debemos saber eso. La Biblia nos dice exactamente en Jeremías 17, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? De todas las cosas, dice que es más perverso y engañoso. Que está perverso, corrupto, está pudriéndose y la causa es que se ha corrompido. No se puede recuperar. No se puede recuperar. Ya cambió de carácter. Lo más corrompido es el corazón. El corazón del hombre ya está podrido, ya está corrupto, ya ha cambiado. Es lo más sucio del mundo, en todo el mundo. Eso dice la palabra. En Génesis 8, Génesis capítulo 8, versículo 21. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ya creciendo, uno se vuelve malo, no, sino ya desde la niñez, lo que tenemos el designio del pensamiento malo. Somos de la simiente mala. Desde el nacimiento fuimos malos. Hay que estar consciente de eso. El malo ya se aleja de la madre desde la matriz. Eso nos dice la Biblia. La clase 6 acaba aquí. Nos vemos en la próxima sesión. Gracias.